Vamos a recomenzar porque dejamos por distintos motivos. Bueno, el domingo pasado el pastor Miguel predicó sobre la sal. Porque retomamos el estudio de Mateo, que lo habíamos dejado hace un tiempo. Mateo es uno de los evangelios más interesantes. No, la verdad, no puedo decir eso, porque cuando hablemos de Juan les voy a decir que es el más interesante, y cuando hablemos de Marcos les voy a decir que es el más interesante, porque todos son increíbles, porque relatan las vivencias de Jesús desde distintos ángulos. A mí me gusta Mateo, es uno de los evangelios más leídos porque es el primero. Es el primero y porque contiene algunas características que lo hacen distinto. Habla mucho, por supuesto, del nacimiento de Jesús, toda la historia de ese tiempo tan lindo cuando Jesús nace y todas las demás historias que están alrededor. Pero luego hay algo fundamental que tiene Mateo, algo único, algo especial, que contiene detalladamente el primer mensaje que da Jesús en su ministerio en la tierra. A ver, Jesús, como ya lo dijimos otras veces, pero lo hago como una especie de introducción. Ustedes saben que a mí las introducciones me encantan. Jesús comienza a los 30 años su ministerio en la tierra y lo comienza luego de haber sido bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán. De ahí estamos todo bien. Luego se va al desierto por 40 días y allí ustedes saben que el diablo lo tienta, pero hasta los tuétanos, lo destroza, y sin embargo Jesús sale aereoso, sale libre, sale venciendo a la tentación. Lo tienta como hombre, lo tienta en los instintos más profundos y elementales de una persona. Lo tienta en el poder, lo tienta en el hambre. Bueno, en fin, no voy a hablar de las tentaciones, que también es algo fabuloso, pero es para otro tema. Luego de allí, Jesús se va a una montaña con sus discípulos y da el primer mensaje. Ese primer mensaje contiene todos los puntos de la vida cristiana. Esa es la constitución del nuevo reino, del reino que él venía a implantar en la tierra, el nuevo reino que se iba a consolidar en su propia sangre cuando él moría después de 3 años. Pero antes de que se consolide con su propio sacrificio, él iba a dar toda la estrategia de vida para nosotros los cristianos. Por supuesto, antes de subirse a la cruz. Y el Sermón del Monte es como decir, bueno, muchachos, yo estos próximos 3 años voy a hacer esto porque esto es lo que ustedes tienen que hacer. Y luego lo empieza a hacer. Entonces después empezamos a ver los milagros, empezamos a ver el caminar de Jesús en la vida, pero el Sermón del Monte es algo espectacular porque concentra todo lo que un cristiano tiene que entender para vivir una vida cristiana exitosa. Y el punto número uno de ese Sermón del Monte, que ustedes lo recordarán, es cuando empieza a decir, Dios bendice a los pobres, a los humildes. ¿Se acuerdan? Todas las bendiciones. Entonces Jesús empieza diciendo, quiero dejar algo claro, Dios bendice. No es solo el Dios del Antiguo Testamento, ese Dios que castiga cuando una persona se desviaba de su camino. No es ese Dios que conocían a través de la ley, que era implacable. Les dice, señores, yo quiero que entiendan que Dios es bueno, Dios bendice. Es el punto número 1 de su mensaje. El punto número 2 de su mensaje es, ustedes son la sal y la luz, que eso lo predicó el pastor Miguel el domingo pasado. Él habló de ese tema. ¿Qué significa ese tema? Dios bendice a su pueblo y Dios bendice al mundo a través de su pueblo. Por eso dice, Dios los bendice a ustedes, cada día los quiere bendecir. Pero el segundo punto inmediatamente dice, ustedes, los benditos de Dios, son la sal del mundo. La sal es la que preserva que el mundo
no se pudra, no se corrompa. Ustedes son los que mantiene al mundo. Y después dice, y ustedes son la luz. O sea, ustedes son los que marcan el camino hacia el cielo. Ustedes son los líderes, son los guías, son la sal y son la luz del mundo. Ustedes, los bendecidos, porque primero dice, ustedes son benditos. Y tienen esta tarea, preservar para que la gente, las familias, las naciones no se pudran, son sal. Y tienen la obligación y el privilegio de ser líderes. ¿A dónde? Al cielo. ¿Por qué? Porque ustedes van al cielo y la gente que los rodea los está mirando a ustedes y dice, mira, ellos van al cielo. Yo decido, ¿lo sigo o no lo sigo? Pero ellos van al cielo. Ahí están marcando el camino. Por eso son luz. El punto número 2. Y hoy, le decía recién a David Proietti, que está con las cámaras, el tema de este mensaje es el punto número 3. El punto número 3. Así de importante. Al principio es como una introducción ese sermón del monte. Dios los bendice. Sí, son benditos. Número 2, ustedes están llamados para bendecir a otros. Pero el punto número 3, ahí entramos en tema. Por eso este punto 3 hoy es complicado. Ahí entramos en la profundidad del punto 3. Miren, antes de arrancar con el punto 3, el Señor Jesús quiere aclarar algo. Y lo vamos a leer lo que Él quiere aclarar porque conviene que nosotros lo tengamos bien claro también. Mateo 5, 17. Mateo 5, 17. ¿Lo tenemos en la pantalla? Creo que sí, sí. Mateo 5, 17 dice, no malinterpreten. O sea, yo sé que no tengo la voz de Jesús, pero estoy leyendo su palabra. Así que es Él que nos está diciendo a nosotros, señores, señoras, no malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley, para cancelarla, la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, ojo, vine para cumplir los propósitos de la ley. Eso hay que tenerlo en cuenta ahora que entramos a desarrollar los puntos siguientes de ese fabuloso sermón que es una guía de la vida cristiana. Teniendo esto en mente, entramos directamente al tercer punto de este gran mensaje. Y dice, Mateo 5, 21 y 22, también lo tenemos allí para poder seguirlo, dice, recuerden que hace mucho tiempo Moisés dijo, no maten, pues si alguien mata a otro, será castigado. Está haciendo referencia a la ley. Pero ahora yo les aseguro que cualquiera que se enoje con otro tendrá que ir a juicio. Jesús está recordando, por supuesto, el mandamiento número 6, cuando en la ley de Dios entregada a Moisés, ¿recuerdan las tablas de la ley? Los 10 mandamientos famosos, el número 6 dice, no matarás, Éxodo 20:13, no matarás. Ahora, no sé, nosotros no hemos matado a nadie, por ahí alguna hormiga, por ahí alguna cucarachita, pero matar a alguien es algo pesado, es asesinato. Entonces, cuando nosotros los cristianos leemos este pasaje y decimos, qué exagerado. O sea, enojarse es igual que matar. No, esto no es para mí. ¡Puf! Y pasamos. Es como que el tercer punto, poca gente lo profundiza, porque nosotros los cristianos lo consideramos exagerado y decimos, señores, a otra cosa mariposa, este punto no es para mí. Yo nunca maté a nadie, entonces, y aparte eso de enojarse igual que asesinar, pero señores, ¡puf! Lo pasamos. Lo pasamos. Históricamente está probado que este tercer punto del mensaje, muchos pastores lo saltan, no lo predican, lo dejan de un ladito. Pero nosotros no, porque somos difíciles. Lo vamos a predicar y lo vamos a profundizar. ¿Por qué? Porque tiene una enseñanza impresionante para nosotros. Ahora,
Vamos a detenernos, vamos a leer de nuevo el pasaje. Otra vez vamos a leer Mateo 5, 21 y 22 para tenerlo bien en mente. Dice, recuerden, dice Jesús, que hace mucho tiempo Moisés dijo, no maten, pues si alguien mata a otro será castigado. Y Jesús dice, ojo, eso sigue vigente, el pasaje que leímos antes. Él aclaró que todo sigue vigente y que él no lo venía a anular, lo venía a cumplir. Entonces, él con lo que dijo antes está diciendo, muchachos, eso sigue vigente. No maten, porque quitarle la vida a alguien merece y va a tener un castigo. La ley del Antiguo Testamento decía vida por vida. ¿Se acuerdan ustedes? Ojo por ojo, diente por diente. Dice, yo no vengo a abolir la ley, yo vengo a cumplirla, que es otra cosa distinta. Y luego dice, pero ahora yo les aseguro que cualquiera que se enoje con otro tendrá que ir a juicio. Y entonces nosotros inmediatamente comparamos matar con enojarse. Y si es así, estamos en el horno, porque todos nos hemos enojado, todos nos enojamos muchas veces, a veces más de una vez en un solo día. Si esto es así, señores, esto está perdido. Pero miren, matar tiene un castigo. A mí me encanta esta versión de la Biblia que estamos utilizando, que es la Nueva Traducción Viviente, porque para traducirla al español no se tradujo directamente del inglés ni nada. Fueron a los idiomas originales a ver qué quería decir. No solo qué decía literalmente, sino qué quería decir en el contexto en el cual se escribió. Trabajaron un montón de teólogos y eruditos en eso para entender y contextualizar lo que se quiso decir en aquella época y lo que significaba para que nosotros lo podamos entender en esta. Y esta versión de la Nueva Traducción Viviente hace una diferencia que ustedes tienen que notar enseguida. Dice en el pasaje que matar tiene un castigo y enojarse merece un juicio. En un juicio hay que probar algo. Hay que probar qué tipo de enojo fue y qué tipo de castigo merece el tipo de enojo que fue. Ahora, yo sé que la estoy complicando, pero vamos a tratar de descomplicarla un poquito con algunas historias. Hay una historia que es súper famosa en la Biblia, que Jesús se enoja. Bueno, Jesús se enoja varias veces. De hecho, Dios se enoja. De hecho, todos los profetas se enojaron. De hecho, Moisés se enojó un montón de veces. Pero Jesús enojado, dice la Biblia en Marcos 11:15, esto lo dice Marcos, dice, llegaron a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los que cambiaban el dinero y los asientos de los que vendían las palomas. No les voy a leer todo el pasaje, pero resulta que cuando Jesús entra en el templo de Jerusalén, descubre que el templo de Jerusalén era una feria. Y todo el mundo estaba comprando y vendiendo. ¿Y qué vendían? Vendían palomas, vendían para que las personas que quisieran hacer un sacrificio pudieran comprar ahí. Pero lo estaban haciendo dentro del templo. No era nada mal fuera del templo, pero dentro del templo estaban profanando el templo. Entonces Jesús se enoja, agarra un látigo y los saca a todos a latigazos. Siempre pensé que Jesús a veces lo hacen flaquito, chiquitito. Evidentemente, para agarrar un látigo y sacar a vendedores ambulantes dentro de un templo tendría que haber sido un grandote con una espalda así, porque si no lo hubieran molido a golpe, ¿no? Imagínense, ¿saben lo que es mover un vendedor ambulante? ¿Alguna vez intentó echar a un vendedor ambulante? Son de lo peor. Jesús agarró un látigo, volcó las mesas, agarró y sacó a patadas a todos del templo. Claro, por supuesto, estaba respaldado por 12 discípulos que también no eran nene de mamá, ¿no es cierto?
Yo creo que Pedro, que era pescador, cada dedo de su mano debería ser gruesa como mi brazo, ¿no? Porque había que hacer mucha fuerza, eran grandotes los muchachos. Así que los echó a todos, enojadísimo, enojadísimo Jesús. Pero fíjense que el mismo Marcos nos relata 10 versículos después algo que dice Jesús. 10 versículos después, el mismo Marcos, en el Evangelio de Marcos, dice algo que dice Jesús. Lo otro lo había dicho Marcos, esto lo dice Jesús. Y dice Marcos 11:25, y cuando estén orando, perdonen si tienen algo contra alguien, para que también su Padre que está en los cielos les perdone a ustedes sus transgresiones. Y aquí está la clave. Aquí está la clave, pero ojo, la vamos a desarmar un poquitito más todavía. Jesús no se guardó el enojo. Inmediatamente sucedió eso que se enojó, perdonó. Y le dijo a sus discípulos, ojo, tienen que perdonar, porque si no, Dios no los va a perdonar a ustedes. Ustedes tienen que perdonar a la gente. No se tienen que guardar el enojo. Y aquí está el secreto. Y aquí está el punto. Y aquí está el punto. Ahora, si nosotros vamos a la Biblia, vemos otra historia de Judas. Claro, hay mucha gente que se enojó, como yo les decía recién, pero elegí la de Judas por el final que tuvo. Judas se enojó. Y en Judas 12 nosotros leemos que Jesús llegó a Betania, a la casa de Lázaro, el hombre a quien había resucitado. Ustedes recuerdan que Lázaro y sus hermanas, que eran amigos de Jesús desde antes de que comenzara a predicar, vivían en una ciudad chiquitita que se llamaba Betania, y bueno, Lázaro se enferma, se muere, llega Jesús 3 días después de que Lázaro había muerto, lo resucita. ¿Se acuerdan de esa historia? Un tiempito después vuelve a la casa de Lázaro, ya resucitado, con sus hermanas, y comienza una fiesta linda en honor de él y de sus discípulos, de Jesús y de sus discípulos. ¿Por qué? Porque había llegado Jesús a la casa de sus amigos y a la casa del resucitado, que estaba desesperado por honrarlo a Jesús. Lo había resucitado, imagínense lo que eso significa. Entonces dice que prepararon una cena en honor de Jesús. Marta servía y Lázaro estaba entre los que comían con él. Entonces María tomó un frasco de medio litro de un costoso perfume preparado con esencia de nardo y le ungió los pies a Jesús y los secó con sus propios cabellos. La casa se llenó de la fragancia del perfume. Esa es una escena muy linda de agradecimiento profundo por haber resucitado a su hermano. Pero estaba Judas ahí, se enojó. Sin embargo, dice la Biblia, Judas Iscariote, el discípulo que pronto lo traicionaría, dijo, este perfume valía el salario de un año, hubiera sido mejor venderlo para dar el dinero a los pobres. Se había enojado y se venía enojando constantemente con las actitudes de Jesús. No soportaba algunas cosas que Jesús hacía porque él tenía otra visión. Jesús le explicaba, Jesús le decía por qué se había hecho eso, incluso aquí se lo explica, pero no entendía, estaba enojado y guardaba el enojo. Por supuesto, ese enojo, cuando nosotros lo vemos en la Biblia, en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 12, nos vamos a dar cuenta que ese enojo último, con ese frasco de perfume que valía una fortuna. Yo por ahí tenía, eran como $30.000 que valía ese medio litro de ese perfume costoso, que hay otra historia ahí atrás. Las mujeres judías guardaban perfume durante toda su vida como una manera de ahorrar, como una manera de ahorrar. Era la forma de ahorrar, era guardar ese perfume. Y era los ahorros de toda su vida los había volcado a los pies de Jesús en agradecimiento porque Jesús había resucitado a su hermano. O sea, es lindo, es profundo. Pero claro, Judas se enoja y cuando uno lee todo el Evangelio de Juan capítulo 12 ve que ese fue su enojo, el último enojo, la última gota que derramó el vaso. De allí, de esa reunión, Judas salió y lo entregó a Jesús. De allí. Se enojó tanto que se fue caminando, habló con los soldados, cobró 30 monedas de plata, lo entregó a Jesús. Los acontecimientos se sucedieron, al día siguiente a Jesús lo arrestan, ¿y qué termina? Judas
se suicida, porque el remordimiento y el peso de lo que había hecho termina destruyendo su propia vida. ¿Qué? El enojo. Job, que es una persona en la Biblia que se podría haber enojado mucho porque sufre mucho sin merecerlo, un tipo que nunca había merecido el sufrimiento y lo tuvo. Eso para cuando uno dice, ¿por qué estaré sufriendo así? No hay un porqué a veces. Nosotros no entendemos los caminos del Señor y no podemos ponerle un porqué a cada cosa que nos pasa. Muchas veces es mejor decir un para qué a un porqué, porque el para qué seguramente va a tener respuesta, el por qué quizás no la tenga nunca. Job, ¿quién sabe por qué estaba sufriendo? Nosotros sí sabemos para qué. Uno de esos para qué es para dejarnos tantas enseñanzas a nosotros y para probar que Dios está en control a pesar de las circunstancias adversas por las que pasemos, Dios sigue en control. Y mira lo que dice Job en el capítulo 5 y versículo 2. Porque el enojo mata al insensato y la ira da muerte al necio. Y ahí nos acordamos de los dos tipos de enojo. Resulta que el insensato de Judas guardó el enojo y murió y mató por ese rencor profundo que había hecho raíz en él, un enojo. Jesús se había enojado unos meses antes, entrando a Jerusalén. Unos meses antes había tenido un enojo profundo. Sin embargo, unos minutos después, para no permitir que el enojo eche raíz, se arrodilló y perdonó. Y se liberó del enojo. ¿Y quedó libre para enojarse de nuevo? No sé, pero al menos ese enojo ya no va a causar raíz, ya no va a echar raíz, porque el enojo cuando echa raíz mata. ¿Qué hace el enojo? Ustedes ahora lo van a ver. ¿Vieron cuando se cae un edificio por una implosión? Lo deben haber visto muchas veces, quizás en YouTube, quizás en alguna película. Estallar hacia adentro. Implosionar significa estallar hacia adentro con violencia de manera súbita, repentina y brusca. Estallar con violencia hacia adentro. El enojo produce una implosión en la vida. Una implosión. Ahora, cuando nosotros estamos alrededor de la persona enojada profundamente, no nos damos cuenta que esa persona está enojada profundamente, porque es una persona como otra. Quizás usted tiene un enojo profundo por algo que le pasó hace 10 años, en la infancia, por algo que le hicieron, tiene un enojo que echó raíces, nadie se dio cuenta, usted solo lo sabe. Pero el enojo profundo termina produciendo una implosión. Y yo quiero que veamos un video, si Denise de producción lo tiene allí, lo tiene preparado ese video. Vamos a ver el video de una implosión y yo quiero que preste atención y que me diga cuál es el denominador. Son varias explosiones que vamos a ver, cuál es el denominador común entre todas ellas. ¿Lo vemos, Denise? Escuche, escuche.
muchas implosiones. Pero, ¿cuál es el denominador común de todas ellas? A ver. Exacto, varias pequeñas explosiones. Hay muchas de esas, por eso yo les fui a pedir que suban el volumen, porque muchas veces de ellas no se escuchan. Entonces da la característica, da la casualidad, que cuando van las personas a ver estos espectáculos, que es un edificio implosionando, no escuchan las pequeñas explosiones. Ven caer en 4 segundos, en 3 segundos, todo un edificio impresionante sobre sí mismo. Pero no ven todas las pequeñas explosiones que hay. Nadie sabe que un equipo grande de ingenieros trabajaron durante 30 días promedio en un edificio de estos, agujereando cada viga, cada columna, los cimientos en la parte de arriba, todo con una estrategia y poniendo pequeñas cargas de dinamita. Pequeñas cargas que luego van a explotar en una secuencia, debilitándolo de tal manera que él va a caer sobre sí mismo. Y desde lejos uno dice, se cayó, pero no sabe qué lo destruyó. Porque nosotros, por lo general, no le prestamos atención a esas pequeñas explosiones, le prestamos atención al hecho final, que el edificio implosionó y se cayó. Y así pasa lo mismo con el enojo. Esas pequeñas cargas de enojo que se van sumando y que van haciendo raíces porque no perdonamos, van sumando pequeñas cargas en nuestra vida, pequeños agujeritos que se van calando en nuestra estructura emocional, en nuestra vida de relación, en nuestra vida de pareja. Son pequeños agujeritos con una pequeña carga que eventualmente ella no puede destruir. No puede destruir una pareja, no puede destruir una familia, no puede destruir una vida, no puede destruir una compañía, un proyecto, una estrategia, no puede destruir nada, esa pequeña carga. Pero cuando esa pequeña carga se suma a otra pequeña carga y a otra pequeña carga y a otra pequeña carga, y ahí aparece el sabio Salomón en la Biblia, y en el libro de Cantares, Cantares 2:15, nos dice, atrapen a las zorras pequeñas que arruinan nuestros viñedos en flor. Sí, yo sé, mucha gente no entiende qué significa esto. Déjenme que se lo explique, por favor. Si usted lo entiende, después por ahí hasta me lo corrige. Pero resulta que cuando hay viñedos, uva, los zorros van y comen las uvas y no hay ningún problema, porque viene un zorro, se come una uva, sale otra. Pero los zorros pequeños no alcanzan las uvas, porque están muy altas. Entonces, ¿sabe qué hace? Rompe la raíz de la planta. Fíjese qué sabio Salomón que dice, préstenle atención a las cosas pequeñas, atrapen a las zorras pequeñas, no le den importancia a las zorras grandes que comen frutos, trabajen sobre las zorras pequeñas que comen el tronco de la planta, que lo rompen. Y dice también el apóstol Santiago 1, 19 y 20, mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente, todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Estoy leyendo la Biblia y tienen los pasajes bíblicos. Revísenlos en sus casas. El tema del enojo es algo profundo. Dice, quiero que entiendan, dice el apóstol Santiago, todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse.
El enojo humano no produce la rectitud de Dios. Y allí nomás el apóstol Pablo dice en la carta que nos escribe a nosotros, pero que originalmente le escribió a los Efesios, 4, versículos 31 y 32, dice: líbrense de toda amargura, furia y enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Líbrense del enojo. Hoy estamos enfocados en el enojo. Es el punto número 3 del Sermón del Monte, el enojo. Luego dice el mismo Jesús, un poquito más adelante, explicando este tema, en el mismo capítulo que leímos antes. Antes leímos Mateo 5, 21 y 22 y ahora vamos a leer Mateo 5, 23 al 26 y dice: por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, y permítame agregar, o tú tienes algo contra alguien, deja la ofrenda allí en el altar. No la entregues, dice. Deja la ofrenda en el altar. Anda y reconcíliate con esa persona. Luego ven y presenta tu ofrenda a Dios. Sácate el enojo primero. Soluciona el problema primero. ¿Por qué? Porque una ofrenda a Dios, un servicio a Dios, una obra de amor al prójimo, todo lo que puedas hacer bueno en la vida, si tienes un enojo profundo de hace muchos años o de la semana pasada, no sirve para nada. Significa borrar con el codo lo que escribiste con la mano. ¿Conocen ese dicho, verdad? Si tienes un enojo que puede venir de décadas, lastimaduras de la infancia incluso, y haces algo bueno, desde arriba están diciendo: no vale de mucho, estás borrando con el codo lo que estás escribiendo con la mano, porque el enojo no te deja vivir, el enojo no te deja relacionarte con Dios. Y permítanme, como último, 2 pasajes enganchados. Pasajes enganchados, uno detrás del otro, porque parece como que, pero uno lo escribió el apóstol Pablo y el otro, no, bueno, sí, uno lo escribió el apóstol Pablo y el otro no lo escribió Jesús, pero lo dijo Jesús y alguien lo escribió. Dice Efesios 4:26 y Marcos 11:25. Se los leo los dos juntos. No pequen al dejar que el enojo los controle, dice el apóstol Pablo. No pequen a dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras sigan enojados. Que no pase ese día. Perdonen si tienen algo contra alguien, para que también su Padre que está en los cielos les perdone a ustedes sus transgresiones. Miren qué fácil. ¿Por qué Jesús dice que si guardan un enojo van a tener que ir a juicio? Porque sí, es correcto, es correcto. Tarde o temprano, ese enojo te va a hacer implosionar. Nadie lo va a ver, solamente van a ver tu caída, no van a ver el proceso de la caída, no van a ver la carga en las vigas, en los cimientos, en la personalidad, en la estructura, en los pensamientos, en la manera de hablar, pero en un determinado momento todo se viene abajo. Y uno dice: ¿por qué se vino abajo? ¿Qué pasó? ¿Hubo un huracán? No. ¿Qué pasó? ¿Hubo un terremoto? No. ¿Qué pasó? Nada, se cayó. Dice: hasta ayer estaba con nosotros en la iglesia y ahora está preso. Dice: ¿qué pasó? Nada. Pequeñas cargas explosivas en la vida que fueron detonando en un momento y esa vida implosionó. ¿Qué pasó con Judas? ¿Qué pasó? Pobre tipo. Terminó incluso quitándose su propia vida. Es el límite máximo del error humano. Máximo, llegó a lo peor de lo peor, a atacar su propia vida. ¿Por qué? Porque un enojo profundo no fue curado a tiempo. ¿Cuándo es el tiempo de curar un enojo? Antes de que el sol se ponga. Eso significa simplemente: te enojaste hoy, antes de dormir pedí perdón. Ojo, a veces no es necesario pedirle perdón a otra persona. A veces es necesario pedirle perdón a Dios y perdonarse uno mismo. Y decir: listo, yo ya lo perdoné. Me hizo un daño,
Ojalá algún día lo podamos aclarar, me lastimó, ojalá algún día lo podamos aclarar. Esto se da mucho en las parejas, en los divorcios. A veces no se pueden aclarar esas cosas, pero uno dice, Señor, mi enojo te lo dejo en tus manos. Mira, todo ese resentimiento, listo, ya está, fue, lo dejo en tus manos. Perdono, perdóname, me perdono y a otra cosa mariposa. Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo y como dice la Biblia, no quedarás sujeto a juicio. Esa palabra es tremenda, ¿eh? Les recuerdo que el primer versículo que leímos Jesús decía, no maten porque serán castigados, no se enojen porque irán a juicio. Y se está refiriendo a ese enojo que termina destruyéndonos, termina lastimándonos. Así que bueno, si piensas que este es el momento que debes pedir perdón y salir del enojo, sí, definitivamente, este es el momento. Es un momento que Dios puso para nosotros, a través de este pasaje que venimos leyendo cada día, que venimos siguiendo cada domingo, que es el Evangelio de Mateo. Llegó el punto del perdón, de la solución de los conflictos. No es necesario, ojalá, ir y pedir perdón o ir y decirle a la otra persona, yo te perdono. Lo primero, lo más importante, es uno perdonar y uno olvidar y entregar todas esas cargas en el Señor y volver a ponerse de pie y seguir adelante y mojar esa pólvora que está en la estructura de nuestra vida. Yo quiero invitarles hoy a que nos pongamos todos de pie, por favor. Y vamos a tener un momento de reflexión, de oración. Cada uno conoce su vida. Algunos tienen mucho futuro por delante, otros tenemos poco futuro por delante porque tenemos mucho pasado, pero cada uno conoce su vida. Entonces, yo los invito a que cierren sus ojos un minuto y piensen hacia atrás y evalúen si hay alguna carga en su vida, hay algún poquito de dinamita allí, sóplelo, mójelo, quítelo hoy, perdonando. No es necesario llegar ante el juez, no es necesario implosionar si hoy perdonamos. Perdonar nos ayuda a nosotros, nunca a la otra persona. No piense que si perdona está diciendo que lo que la otra persona hizo está bien. No, perdonar es quitarse una carga. No estamos hablando de la carga en sí, sino de sacársela de encima. Nada más que eso. Padre Santo, en el nombre de Jesús te pedimos la fuerza para perdonar y salir del enojo, de ese enojo que lastima, de ese enojo profundo, de ese enojo que deja huella, de ese enojo que hace raíz. Salir de ese enojo para vivir la vida cristiana exitosa, gloriosa y feliz que nos estás proponiendo. Padre, danos la fuerza para perdonar en tu nombre en este momento. Cada uno perdone. Y dile a Dios, yo perdono a esa persona que me lastimó y yo te entrego la carga explosiva, te la entrego a ti, porque no quiero que esa pequeña carga, aunque quizás es muy pequeña, termine destruyéndome. Perdono, en el nombre de Jesús perdono.